¿Cómo defines tú el equilibrio laboral? Bueno, el equilibrio laboral tiene que hacerse o debe hacerse entre lo profesional y lo personal. Cuando hablamos de lo laboral, siempre nos imaginamos personas productivas, haciendo, pero cuando tú te metes en esa ola o en esa rueda de hacer y te olvidas del ser, de tú como persona, pues no existe un equilibrio, porque tú eres tanto lo profesional, si has decidido seguir una carrera, si has decidido enfocarte en algo, pero también la parte personal del ser, tus hobbies, tu familia, pasatiempos contigo, con la gente que te gusta estar, también es sumamente importante para que tú puedas tener esa productividad. Entonces, el equilibrio laboral a veces también lo enfocamos mucho a la responsabilidad de la empresa para aportarle bienestar al empleado, pero hay una parte, una cuota muy importante que eres tú como persona que necesita cumplirla y necesita hacerlo. Pero también yo creo que hay un mal generalizado respecto a esto, que el empleado siente que no puede poner ciertos límites del empleador porque puede llegar a perder tu trabajo. Y tenemos personas que reciben llamadas luego del horario laboral, que te dejan horas extras sin llamarle hora extra porque empezó un trabajo a las 4 cuando tú tenías que irte y te pagan con pizza. Entonces, ¿cómo podemos como empleados decirle, mira, amor, yo no quiero la pizza, yo quiero irme para mi casa? Bueno, yo creo que todo es desde el autoconocimiento. O sea, yo necesito saber cuáles son mis no negociables. Y cuando tú sabes cuáles son tus no negociables, eso desde la entrevista de trabajo, tú comienzas a darte cuenta que esa organización muy probablemente esos no negociables nunca los va a respetar, porque en la cultura o en lo que te dicen, porque a veces o estamos muy acostumbrados a que el que pregunta solamente es el entrevistador, pero tú como entrevistado también necesitas hacer preguntas dependiendo, o sea, y preguntas que te ayuden a darte cuenta de cómo es esa cultura laboral, para que esos no negociables que antes ya lo habías identificado, pues saber si se van a cumplir o no, porque entonces después en las entrevistas decimos todo que sí porque nos den el empleo, pero ya cuando estamos en la ejecución de la labor, pues a veces, mira, yo no creía que esto era, claro, obviamente todo dentro del marco de la ley, o sea, hay como por ejemplo, tú dices las horas extras que no se las considera extras porque no, o sea, simple y sencillamente el código te ampara. Por ejemplo, o sea, en ese sentido. Esta semana salió la noticia, la debes haber visto seguramente, un hombre que murió en el Reino Unido por trabajar 80 horas en una semana. Incluso cuando se empieza a ver el caso, 5 días antes él había trabajado 21 horas corridas. ¿Cómo puedo saber yo si la empresa a la que voy, desde el momento de la entrevista, qué tipo de pregunta puedo hacer para descartar que sean unos explotadores que me van a tener trabajando 24/7? Preguntas escondidas. Como dame truco. Por ejemplo, ¿tienes flexibilidad de horario? ¿A qué te refieres con flexibilidad de horario? Esa es una pregunta que tú le pudieras hacer a la persona, porque tú podrías tener flexibilidad de horario, en el sentido de que, bueno, después de trabajo tal vez no tenga, qué sé yo, no tengo universidad o no tengo algo más que hacer, pudieras decir que tienes flexibilidad de trabajo, pero cuando tú le preguntas a qué te refieres con flexibilidad de trabajo y te comienzan a detallar, bueno, lo que pasa es que hay varios trabajos que se tienen que cumplir a tales horas y esto y aquello, entonces tú dices, bueno, yo creo que la flexibilidad de horario en ese sentido no es la que tú estás, lo que yo te puedo brindar, por ejemplo. Mira, desde el punto de vista de empleador, yo creo genuinamente en el que la flexibilidad de horario es una pregunta de doble filo, tanto para el empleador como para el empleado. Porque sí es verdad que la flexibilidad de horario sí puede ser que yo te voy a llamar fuera de tu horario laboral, pero también va a ser que yo no te voy a contar las horas que tú estás trabajando, a qué hora llegas, a qué hora te vas, o si la hora de almuerzo es justamente una hora y tienes... O sea, y creo que los startups o las compañías jóvenes o lideradas por jóvenes estamos muy mentalizados en su mayoría a que sea un ambiente que propicie el bienestar, en el que a ti te provoque quedarte, y pasa en Google, pasa en Amazon, o sea, que a ti te provoque estar más ahí, y realmente, no voy a mentir, eso se traduce realmente en productividad laboral. Mientras más a menos hacemos nuestro espacio de trabajo, pues claro, más al colaborador le gusta estar ahí. Pero así como la pregunta que te hace Chris de que como empleador, ¿qué se puede preguntar? Uno mismo como empleador me generó mucha duda hace un par de semanas el tema de qué tan legal o qué tan
ay, ¿qué tan certero podemos, qué tanta certeza podemos tener nosotros al saber a quién estamos empleando a nivel de psicología, por ejemplo, que si esa persona no va a ser conflictiva en mi ambiente de trabajo, si me va a crear un sindicato como el que crea Jesús en el periódico a veces, o si no, o de verdad, hasta la depresión, o cómo puede de alguna forma hacer daño en un ambiente de trabajo. Claro, mira, primero para darte cuenta como entrevistador, si la persona que tienes enfrente tiene un bienestar psicológico estable, pues hay una serie de pruebas que se pueden dar. Claro, obviamente estoy hablando de psicométricas, pruebas psicométricas, y ya tu experiencia cuando hablas con la persona, porque la parte clínica se escapa del control de la parte laboral, o sea, la psicología clínica ya entra, o sea, en escenarios, vamos a decir, no es que no sea laboral, pero en una entrevista de trabajo es muy difícil que tú te des cuenta si la persona que tú tienes enfrente tenga una psicopatología, a menos de que sea una cosa muy evidente, porque ya van pruebas mucho más profundas. Ahora bien, dependiendo del estilo de la entrevista y dependiendo también de las herramientas que tenga el entrevistador, hay herramientas que te pueden arrojar si la persona padece ansiedad, si tiene algún tipo de, vamos a decir, algún grado o rasgo depresivo. Y existen eso, y ahí tú te podrías dar cuenta si la persona que tienes enfrente es un candidato que puede debutar en una depresión, por ejemplo. Entonces ya ahí, sí, si te gusta mucho el talento, si te gusta mucho el perfil, hacerle preguntas un poco más directas. ¿Has tenido tú alguna situación depresiva? Y o es legal tienes eso. una... O sea, meterte ahí. Es legal. Bueno, lo que pasa es que historial psicológico del... Puedes hacer una pregunta porque, o sea, no estamos diciendo que vamos a descartar o vamos a aceptar un perfil por la pregunta, por la respuesta que me vaya a dar. Es para darte orientación y eso va a depender también. Y claro, nosotros no podemos comparar nuestras empresas que vivimos en un país tercermundista, o sea, y claro, queremos obviamente llegar y desarrollarnos, pero hay muchas cosas que nosotros todavía no tenemos desarrolladas, lamentablemente, y tenemos que aceptar esa realidad. Hay reclutamientos que se hacen vieja escuela, por ejemplo. Hay otros que ya son mucho más ligeros, que nos citamos en un sitio, en un restaurante y vamos a conversar y vamos a hablar, y obviamente eso te dice mucho de la cultura de la empresa. Ahora bien, de lo marco legal, tú no le vas a hacer esta pregunta de frente, o sea, como que mira dentro de tu, porque verdad, hay preguntas que son muy personales y privadas, pero si te arroja una de las herramientas que las personas pudieran usar para saber si la persona tiene algún rasgo depresivo, pues tal vez hayan preguntas que tú pudieras hacerlas de una forma como para verificar eso. Si la persona te es abierto y no tiene ningún inconveniente, pues no pasa nada. Ahora, claro que hay que ser muy cuidadoso y muy, tú sabes, cogerlo con pinza ese tipo de situaciones o de preguntas. No, pero yo trabajo con un grupo de personas de una edad muy joven y tenemos las libertades de poder hablar de nuestros historiales clínicos, psiquiátricos, psicológicos. Y muchos de nosotros hablamos de cómo ha impactado luego de la pandemia este tipo de problemas. ¿Crees tú que luego de la pandemia el estrés laboral ha mejorado o ha empeorado? Bueno, realmente esa es una pregunta muy, tú sabes, es compleja si la podemos direccionar para un polo o para el otro, porque así mismo como la pandemia hizo que muchos debutaran con situaciones psicológicas, también es verdad que nos ayudó a mirar una realidad que la veíamos muy lejos, como el teletrabajo, por ejemplo. Y así mismo, como tal vez lo que te estresaba, que era el tránsito, que era el corre-corre en las mañanas, ya tú no lo tienes, hay una población que ya no está viviendo eso. Ahora bien, también existe otra, como dueños de negocio, por ejemplo, o personas o emprendedores, o incluso las mismas personas que están laborando como empleados, que se genera un estrés adicional porque hay que sacar la empresa para adelante, porque ya los números no son los mismos, porque hay que hacer un esfuerzo muchísimo más grande y todo eso crea estrés. Ahora bien, post pandemia, obviamente todos pasamos por, o sea, ya como que vivir nuevamente o decirlo, como que algo que se sabe, que vivimos esta cuarentena indefinida, muchas emociones a flor de piel, mucha incertidumbre, y todo eso va generando, si no se gestionó de manera adecuada, eso va dejando secuelas en el comportamiento humano, e incluso si se llegara a repetir algo parecido, muy probablemente muchas personas
también van a debutar en situaciones, pues van a decir, yo no quiero volver a pasar por esto más nunca, y obviamente van a tener situaciones feitas. Ginger, ya para ir resumiendo, entonces, ¿dónde estaría el límite entre lo sano y lo que ya no es capaz de tolerar o que no debería tolerar un trabajador, tanto para el empleador como para el empleado? Bueno, primero todo lo que rige el Código Laboral. El Código Laboral está ahí para que nosotros lo respetemos, ¿verdad? Las 44 horas laborables, las horas extras se pagan, el salario de Navidad, todo eso en marco legal. Ahora, si nos vamos a lo emocional, que es casi intangible, nosotros necesitamos poner de nuestra parte como empleados, por así decirlo, y no hacer o no jugar siempre eso de yo acepto todo lo que me digan porque él es el que manda y si no me votan. Porque si tú tienes esa mentalidad, muy probablemente hay un mundo afuera que te estás perdiendo por tener esa mentalidad. Entonces, respetarte primero, tus límites, tus no negociables, saber hacia dónde tú quieres llegar, si esa empresa en donde tú estás te está aportando para tú llegar al futuro que tú quieres, o si es ahí donde quieres hacer futuro. Ahora bien, hay cosas que, como la dignidad, como tus horarios de descanso son no negociables, deberían ser no negociables de cualquiera, porque todo el mundo puede llegar a un burnout si no descansa, y el descanso que requiere por cada profesión, que eso podría ser otro tema, pero sí es muy importante que establezcamos eso y que se lo hagamos saber de manera asertiva, no agresiva, ni tampoco pasiva, al empleado, al empleador o la persona que nos está contratando. Para cerrar, yo me gustaría, porque hemos hablado mucho de cómo el empleado puede exigir este tipo de cosas, pero cómo el empleador puede promover esta cultura desde arriba. Claro, mira, hay muchísimas formas de hacerlo, y qué bueno que haces esa pregunta, porque a veces siempre sentimos que el otro no, como que las reglas ya están establecidas y hay que jugarlas así, y no necesariamente. En la cultura organizacional existen programas de bienestar que no se deben hacer generalizados. No es esa pizza, no es esa 15 minutos más tarde para que tú puedas llegar, por ejemplo. Hay formas y herramientas de saber qué es lo que verdaderamente necesita tu empleado, qué es lo que verdaderamente dice tu gente, para que tú puedas crear programas en base a eso. Cuando se hace eso y cuando se crean programas dependiendo de esas necesidades, estamos hablando de bienestar laboral. Ya sea si la persona necesita más capacitaciones o necesita trabajar 2 días en su casa, o necesita a veces cosas tan pequeñas como simple y sencillamente, no sé, un permiso para ir a recoger a su hijo a las 12 del día y luego vuelve, por ejemplo. Son cosas que a veces no están escritas, sino que te lo pide tu empleado. Entonces, esas son cosas que tú puedes valorar y evaluar para poder fomentar ese tipo de cultura de bienestar. Escuchabas a Ginger Bejarano, quien es psicóloga especializada en todo este tema empresarial. Me encantaría que dieras tus redes sociales para los que se interesen en ampliar más el tema. Claro que sí, @GingerBejaranoC y también @BienestarLaboralRD. Muchísimas gracias, Ginger. Gracias a ustedes. Pausa Ya y volvemos. Muy bien.